Mi marido le compró un chalet de lujo de 1 millón de euros a su amante y a mí me entregó los papeles del divorcio. Firmé de inmediato. Y 1 hora después dejé en la calle a los 16 miembros de su familia política. Me llamo Valeria. Tengo 38 años. Mi matrimonio ha durado 14 años. Creía haber saboreado ya todo lo dulce y lo amargo de la vida. Sin embargo, jamás soñé que llegaría el día en que el marido que había estado a mi lado durante todo ese tiempo me entregaría los papeles del divorcio con una expresión gélida en nuestro propio salón. Aquella tarde, la cálida luz del sol entraba a raudales por la ventana, tiñéndola de un tono amarillento. Justo cuando estaba preparando la cena, la puerta del salón se abrió bruscamente. Mi marido, Alejandro, impecablemente vestido, sostenía un grueso sobre. En sus ojos ya no quedaba ni una pizca de calidez. En su lugar había una frialdad glacial. Antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, Alejandro arrojó los documentos sobre la mesa del comedor y dijo con voz cortante: «Valeria, firma aquí. Vamos a divorciarnos». Me quedé helada en el sitio. Sentí un dolor que me oprimía el corazón y me quedé sin aliento. En realidad, yo ya intuía que Alejandro mantenía una relación inapropiada con una mujer llamada Silvana. Era una mujer casi 10 años más joven que yo, astuta y llena de ambición. Pero me consolaba pensando que un hombre podía tener un momento de debilidad, pero que al final siempre volvería a casa. Nunca imaginé que Alejandro sería tan tajante. Mirándole directamente a los ojos, le pregunté con voz temblorosa: «¿De verdad quieres el divorcio?». Alejandro soltó una risa burlona y sacó otro fajo de documentos del bolsillo, agitándolos frente a mis ojos como si presumiera de un trofeo de guerra. «Le he comprado a Silvana un chalet de lujo de 1 millón de euros. Mis sentimientos por ella son reales. ¿Por qué no terminamos esto de una vez por las buenas?». Sus palabras fueron como un puñal afilado que desgarró mi corazón. Le había dedicado toda mi juventud. Renuncié a un puesto de trabajo estable para convertirme en ama de casa a tiempo completo, cuidar de mis suegros y criar a nuestros 2 hijos. ¿Y qué recibía a cambio? Unos fríos papeles de divorcio y una traición descarada. En ese momento mi suegra, Pilar, salió de la cocina. Lejos de defenderme, me lanzó una mirada de desprecio y espetó: «Valeria, fírmale los papeles y déjalo ya. ¿No te creerás que eres la única nuera en esta casa? Nuestro Alejandro ha encontrado a alguien mejor. No le estorbes inútilmente». Levanté la vista hacia mi suegra. Sentí que las lágrimas iban a brotar, pero apreté los dientes y me contuve. En ese instante, me di cuenta de una cosa. En todos estos años, nunca había sido aceptada como un verdadero miembro de esta familia. Solo era una sombra, una asistenta sin sueldo, una figura ignorada. Esbocé una leve sonrisa, tomé el bolígrafo y firmé los documentos con firmeza. El sonido rasposo del bolígrafo rompió el pesado silencio. Alejandro vaciló por un momento. Probablemente esperaba que yo llorara, suplicara y me aferrara a él. Pero firmé con determinación, sin una sola palabra de ruego. Dejando el bolígrafo y empujando los papeles hacia mi marido, dije con voz grave y controlada: «De acuerdo, acepto. Pero tanto tú como toda esta familia pagaréis las consecuencias». Alejandro soltó una carcajada. «¿Y qué vas a hacer tú? Eres una don nadie, sin trabajo ni un céntimo a tu nombre. ¿Qué podrías hacer?». No respondí, simplemente lo miré fijamente a los ojos. Mi mirada era extrañamente serena. En mi interior ya ardía una llama. Era la llama de la revelación, surgida tras años de paciencia y sufrimiento. Sabía perfectamente en qué se basaba la arrogancia de mi familia política. En el Grupo Montenegro, la promotora inmobiliaria fundada por mi suegro, don Arturo. Pero lo que ellos no sabían, ni en sus sueños más locos, era que la llave que controlaba el destino de esa empresa durante los últimos años la tenía yo. Me levanté en silencio, fui a mi habitación y saqué una vieja maleta. Dentro había documentos que había guardado durante años. Contenían todas las pruebas de las transacciones ilegales y los contratos fraudulentos cometidos por el Grupo Montenegro. Originalmente pensaba mantenerlo oculto. Al fin y al cabo, era mi marido y la familia de mis hijos. Pero ahora que la traición era tan evidente, ya no había razón para guardar silencio. 1 hora después de firmar los papeles del divorcio, salí de aquella casa. El tacón de mis zapatos resonaba en el suelo de mármol. Al atardecer, el viento soplaba con fuerza, alborotando mi pelo, pero mi mente estaba más clara que nunca. Saqué el móvil y marqué el número de mi abogado, Héctor. Era un viejo amigo que en varias ocasiones me había manifestado su deseo de ayudarme. Al otro lado de la línea, oí su voz. «Valeria, ¿has tomado una decisión?». Respiré hondo y respondí con firmeza: «Sí, empieza. A partir de hoy ya no soy la nuera de esa casa.
Quiero que toda esa familia sienta en sus propias carnes lo que es perderlo todo. Al otro lado de la línea, escuché una respuesta clara. Entendido. Intuí que mi vida estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo, y que la familia que acababa de echarme se enfrentaría a una tormenta que ni siquiera podían imaginar. Después de colgar con Héctor, me quedé un buen rato de pie en el pequeño camino que salía de aquel lujoso chalet. Las hojas amarillas caídas cubrían finamente el suelo. Antes, cada vez que veía este paisaje, me dolía el corazón al recordar cuánto me había esforzado por mantener la paz en esa familia. Pero ahora, ese lugar que una vez llamé hogar se había convertido en la herida más profunda de mi vida. No miré atrás. Si lo hacía, temía ver los rostros de mis hijos. Lucas y Clara, mis pequeños. Estaban acostumbrados a vivir con sus abuelos y su padre. Los echaba de menos y sentía una pena inmensa por ellos. Pero sabía que si dudaba ahora, solo conseguiría que me pisotearan y me humillaran aún más. Tenía que ser fuerte. Tenía que hacer algo que nunca me había atrevido a hacer. Defenderme a mí misma. Un taxi se detuvo frente a mí. Subí, y en silencio, observé el paisaje urbano pasar a través de la ventanilla. En mi cabeza, las palabras de Alejandro resonaban sin cesar. ¿Y qué vas a hacer tú? Esa pregunta se convirtió en la chispa que me impulsaba. Tenía que demostrarle a él y a su familia que yo no era un simple objeto decorativo e inútil. Al llegar al pequeño apartamento que me había dejado mi madre, abrí la maleta y saqué el grueso dossier. Cada una de las páginas que contenía era una prueba de las actividades ilegales que el Grupo Montenegro había cometido durante años. Evasión de impuestos, falsificación de documentos de propiedad, malversación de fondos. Hacía mucho tiempo que quería presentarlo a las autoridades, pero la compasión y la paciencia me lo habían impedido. Ahora ya no había razón para dudar. Aquella noche mi abogado Héctor vino a verme. Era un antiguo compañero de la universidad y había sido testigo en varias ocasiones de cómo mi marido y mi suegra me despreciaban. Al ver el dossier frunció el ceño. «Valeria, ¿estás completamente segura? Si presentas esto, esa familia se hundirá por completo. No habrá vuelta atrás». Asentí. Mi mirada era serena. «Héctor, he vivido la mitad de mi vida sumida en la injusticia. Me ignoraron, me arrebataron mis derechos como esposa y como madre. Ya no necesito su compasión. Solo quiero justicia. Los errores que cometieron merecen salir a la luz». Héctor me miró durante un largo rato y luego suspiró en voz baja. «De acuerdo. Si esa es tu decisión, te ayudaré. No te preocupes. Todo se hará dentro del marco de la ley». Discutimos durante varias horas. Héctor se puso en contacto de inmediato con las autoridades pertinentes y comenzó a preparar el proceso de denuncia. También me aconsejó que mantuviera la calma. Cuando todo saliera a la luz, Alejandro y su familia no se quedarían de brazos cruzados. Lo sabía, pero ya no tenía miedo. A la mañana siguiente, me dirigí al colegio de mis 2 hijos. Desde lejos, vi a Lucas llevando de la mano a su hermana pequeña, Clara, mientras entraban en su clase. Se me encogió el corazón y se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que la tormenta que se avecinaba afectaría a los niños, pero creía que solo la verdad podría protegerlos de un futuro construido sobre mentiras. Me prometí a mí misma que, cuando pasara la tormenta, recuperaría la custodia de mis hijos y les daría una vida llena de amor verdadero. Mientras tanto, en el lujoso chalet de mi familia política, Alejandro y su madre no sospechaban en absoluto el desastre que se avecinaba. Alejandro abrazaba a su amante, convencido de que se había liberado de un matrimonio asfixiante. Mi suegro, don Arturo, se sentaba en su despacho, contemplando con satisfacción los nuevos contratos firmados, creyendo que el Grupo Montenegro seguiría prosperando. Lo que no sabían era que esos contratos ya estaban bajo el escrutinio de la justicia. Aquella tarde, varios investigadores de la Fiscalía se presentaron en la sede del Grupo Montenegro. El rumor se extendió como la pólvora y los empleados de la empresa empezaron a murmurar. Algunos estaban asustados, otros confusos. Alejandro me llamó y me gritó: «Valeria, has sido tú, ¿verdad?». Respondí con calma: «¿Crees que hay alguien más aparte de mí que tenga estas pruebas, Alejandro? He aguantado lo suficiente. Este es el precio de la traición y el desprecio». Al otro lado de la línea, Alejandro gritó: «Víbora, ¿cómo te atreves a intentar arruinar a toda nuestra familia?». Cerré los ojos y dije lentamente: «No. Sois vosotros los que os habéis arruinado a vosotros mismos. Si no hubierais hecho nada ilegal, yo no tendría ninguna prueba que presentar. Simplemente he revelado la verdad». Colgué el teléfono. Sentía un vacío en el corazón, pero en el fondo también sentía un gran alivio. Por primera vez en mi vida no temblé ante los gritos de mi marido ni ante la mirada despectiva de mi suegra. Me erguí y tomé las riendas de mi propio destino.
En los días siguientes, las noticias sobre la investigación por corrupción en el Grupo Montenegro inundaron los medios de comunicación. Los periódicos y la televisión no dejaban de informar sobre el caso. Las empresas colaboradoras cancelaron sus contratos y los accionistas vendieron sus acciones en masa. La familia de Alejandro empezó a hundirse. Me enteré de que el chalet de lujo de 1 millón de euros que Alejandro le había regalado a Silvana también había sido incluido en los activos bajo investigación y había sido embargado. Su amante, entre llantos y lamentos, lo abandonó y Alejandro tuvo que enfrentarse solo a la crisis. Mi suegra, Pilar, ya no era la mujer arrogante de antes. Cayó enferma y se pasaba el día sentada en su habitación, con la mirada perdida. Don Arturo era citado continuamente por la fiscalía, y su rostro, antes imponente, se veía demacrado. Los 16 miembros de la familia estaban en una situación precaria, sin nadie a quien recurrir. Una noche, Alejandro vino a mi pequeño apartamento. Su rostro estaba demacrado y sus ojos, enrojecidos e inyectados en sangre. Se arrodilló ante mí y suplicó con voz temblorosa: «Valeria, por favor, salva a nuestra familia. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Por favor, retira la denuncia. Danos una oportunidad». Miré en silencio al hombre que una vez fue mi marido. Antes había soñado con el día en que se arrepintiera, pero ahora que ese momento había llegado, solo sentía lástima. Negué con la cabeza en silencio. «Alejandro, es demasiado tarde. No soy yo quien está dañando a tu familia. Es la ley la que está juzgando vuestros errores. No puedo hacer nada para revertirlo. Al igual que cuando me entregaste los papeles del divorcio después de comprarle una casa a otra mujer, hay cosas que ya no tienen vuelta atrás». Alejandro rompió a llorar. Gruesas lágrimas rodaban por el rostro que una vez me había hecho suspirar. Pero ahora, esas lágrimas no tenían ningún poder sobre mí. Fuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas de los árboles en la oscuridad. Sabía que esta lucha no había hecho más que empezar. Y yo, la mujer que una vez fue despreciada, me había convertido en la llama que había consumido la arrogancia de toda una estirpe. Incluso después de aquella noche en que Alejandro se arrodilló frente a mi puerta suplicando, mi corazón se sentía pesado, pero me prometí no volver a flaquear. Recordaba cada una de sus lágrimas, cada palabra de su voz desesperada. Sin embargo, cada vez que recordaba mi propia imagen firmando sola los papeles del divorcio y la risa burlona de mi suegra resonaba en mis oídos, sabía que no había vuelta atrás. Si mi corazón se ablandaba, todas las heridas del pasado se repetirían, y mis 2 hijos nunca verían la imagen de una madre valiente. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogado, Héctor. Su voz era tranquila, pero con un matiz de tensión. «Valeria, la situación avanza muy rápido. La fiscalía ha congelado una parte considerable de los activos del Grupo Montenegro, pero tienes que prepararte. La familia de Alejandro intentará de todas las formas posibles echarte toda la culpa a ti». Respiré hondo. Se me encogió el corazón. Era algo que ya esperaba. Era imposible que esa familia, que se autodenominaba de buena cuna y disfrutaba del poder, aceptara dócilmente que habían caído en la tumba que ellos mismos habían cavado. Y por supuesto yo, la nuera expulsada, sería el chivo expiatorio más conveniente sobre el que volcar todo su odio. Efectivamente, a partir de esa tarde, empezaron a extenderse rumores en las redes sociales de que yo era la informante, una traidora que había pagado el bien con el mal. Varias cuentas anónimas publicaron fotos manipuladas y vertieron comentarios insultantes. Leí en silencio esos comentarios. Me dolía el corazón, pero ya no temblaba como antes. Era obvio quién estaba detrás de todo aquello. Por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Al responder, escuché la voz afilada de mi suegra, Pilar. «Valeria, víbora, es todo por tu culpa que nuestra familia esté así. ¿Quién te crees que eres? No olvides que tienes a tus hijos en esta casa. Si das un paso más, no pienses en volver a verlos». Mis manos temblaron y mi corazón se encogió. La mención de mis hijos fue como una puñalada. Con la voz quebrada dije: «Suegra, por favor, no involucre a los niños en las peleas de los adultos. Solo quiero que crezcan como es debido». Pero al otro lado de la línea, mi suegra se rió con sorna. «¿Cómo es debido? Sin esta familia, sin nosotros, ¿de qué vas a vivir? Haré que te quedes en la ruina y que tus hijos te odien toda la vida». La llamada se cortó con un tono implacable. Me quedé sentada, aturdida. Las lágrimas empaparon mi almohada. No temía los insultos, pero sí temía perder a mis hijos. Había sacrificado tanto por Lucas y Clara, y ahora tenía que ver cómo se convertían en rehenes del odio de los adultos. Durante los días siguientes, me sumergí en una intensa batalla legal junto a Héctor. Cada contrato, cada prueba de corrupción,
salía a la luz. Los informes financieros manipulados y las transacciones inmobiliarias ilegales se revelaron uno tras otro. Ya no sentía miedo, sino que me sentía como un testigo de la verdad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la presión de la opinión pública se centraba en mí. Mucha gente defendía a la familia de Alejandro, acusándome de haber aireado los trapos sucios de la familia. Pero no pocas mujeres me enviaron mensajes de apoyo, diciendo que veían su propio reflejo en mi historia. Me animaban a ser fuerte. Decían que no era la única, que innumerables mujeres estaban siendo pisoteadas, solo que ellas aún no tenían el valor de levantarse. Una noche, mientras organizaba unos documentos, escuché unos golpes urgentes en la puerta. Al abrir, vi a Alejandro, con el rostro demacrado y los ojos vacíos. Entró y me agarró la mano bruscamente. Valeria, por favor, te lo suplico. Esta vez te lo ruego de verdad. Mi padre ha sufrido un derrame cerebral y mi madre no para de llorar. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo esta familia se desmorona? Me detuve en seco. La noticia de que don Arturo había sufrido un derrame me conmocionó. Al fin y al cabo, era mi suegro y el abuelo de mis hijos. Suspiré. Alejandro, no actúes delante de mí. Que tu padre haya enfermado también es consecuencia de lo que habéis hecho. No puedo revertir nada. La ley no perdona el engaño. Alejandro gritó con voz ronca. Sé que me equivoqué, pero ¿has pensado en Lucas y Clara? Si esta familia se va a la quiebra, ¿qué será de ellos? ¿Vas a dejar que tus hijos vivan así? Esa pregunta fue como un puñal que me atravesó el corazón. Me quedé sin palabras y mis manos perdieron fuerza. Amaba a mis hijos más que a mí misma, pero la razón me susurraba. Si me detenía ahora, sus crímenes quedarían enterrados para siempre, y mis hijos crecerían en una familia podrida. Levanté la cabeza y, mirando a Alejandro directamente a los ojos, dije con firmeza: recuperaré la custodia de mis hijos. Les daré una vida más correcta y limpia, y tú, asume la responsabilidad de tus actos. Alejandro se quedó de pie, aturdido. Su mirada estaba perdida. Salió por la puerta tambaleándose, y yo me dejé caer en una silla. Mi corazón pesaba como una losa. Sabía que había dado un paso más en este viaje, lleno de sangre y lágrimas. Unos días después se emitió una orden de congelación de todos los bienes de la familia de Alejandro. Los bancos reclamaron los préstamos, las propiedades fueron embargadas y solo quedaron deudas impagables. Me enteré de que toda aquella gran familia había sido desahuciada. Tuvieron que abandonar su imponente mansión para vivir hacinados en una modesta habitación de alquiler. Algunos incluso tuvieron que dormir en la calle sobre cartones. El espectáculo de aquellas 16 personas, que antes caminaban con la cabeza alta despreciando al mundo, ahora dispersas y desamparadas en la calle, se convirtió en un gran tema de conversación. Seguí en silencio todas las noticias a través del periódico. Una parte de mí sentía dolor, pero también una especie de justicia poética. No me sentía bien al ver sufrir a los ancianos y a los niños, pero creía que este era el precio de la arrogancia y la injusticia que habían sembrado. Una tarde, fui a recoger a Lucas y a Clara al colegio. Los dos niños corrieron a abrazarme. Sus ojos brillaban con luz propia. En ese momento, sentí que había tomado la decisión correcta. Podría haber perdido muchas cosas, pero el amor de mis hijos era algo que nadie podría arrebatarme. Aquella noche me senté junto a la ventana y observé la ciudad iluminada. Una extraña sensación de calma me invadió. La batalla aún no había terminado, pero ya había recorrido un largo camino. Sabía que me esperaban más tormentas y pruebas, pero ya no era la mujer débil de antes. Me había convertido en Valeria, la mujer que se levantó al borde del abismo y se enfrentó a un clan poderoso para reclamar justicia. Y creía que al final de este viaje me esperarían otras sorpresas maravillosas. Después de que la familia de Alejandro fuera expulsada de su lujosa mansión, la opinión pública se encendió por todas partes. La gente, al ver a las 16 personas acurrucadas en la calle, sentía lástima por unos y satisfacción por otros. La imagen de una familia que una vez ostentó poder y despreció al mundo, ahora reducida a la indigencia, parecía una cruel comedia del destino. Yo, sentada en silencio en mi pequeño apartamento, observaba la luz parpadeante de las farolas. En mi corazón se mezclaban emociones complejas. No soy una persona malvada. Si me preguntaran si me alegraba de verlos hundidos, la respuesta sería no. Pero tampoco me arrepentía. Pensaba en los años que viví como nuera, soportando la vigilancia diaria de mi suegra, siendo ignorada por mi marido y burlada a mis espaldas por su amante. Si no me hubiera levantado con firmeza, probablemente habría vivido toda mi vida en esa oscuridad. El precio que estaban pagando ahora no era más que el resultado de sus propias malas acciones. Una mañana,
Llevé a mis 2 hijos al colegio. Lucas, que ya era lo suficientemente mayor como para empezar a entender la situación, y Clara, que todavía me agarraba la mano con inocencia. Mientras caminábamos, Lucas me preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué papá ya no viene a casa? Unos compañeros de clase dicen que nuestra familia está arruinada. ¿Es verdad?». Se me hizo un nudo en la garganta, pero me esforcé por mantener un tono de voz tranquilo. «Lucas, lo que has oído puede que no sea toda la verdad. Las cosas de los mayores son complicadas. Solo recuerda que mamá siempre estará a tu lado, queriéndote a ti y a tu hermana. Pase lo que pase, mamá no dejará que os falte de nada». Lucas bajó la cabeza en silencio. Su mirada triste me partió el corazón. Los niños no tenían la culpa, pero estaban sufriendo en medio de todas estas ruinas. Me prometí a mí misma que tenía que ser varias veces más fuerte, ser una madre y un pilar emocional para ellos. Aquella tarde, mientras limpiaba el apartamento, escuché unos golpes urgentes en la puerta. Al abrir, vi a Pilar. Estaba tan demacrada que casi no la reconocí. Tenía el pelo revuelto, la ropa raída y el rostro consumido. Sus ojos, enrojecidos, me miraban con una mezcla de resentimiento y súplica. «Valeria, te lo ruego. Por favor, retira la denuncia. Toda nuestra familia se está muriendo de hambre en la calle. Sé que me porté mal contigo en el pasado, pero, por favor, sálvanos, aunque solo sea por tus hijos, que también son de mi sangre». Me quedé paralizada. Mi corazón temblaba. Nunca había visto a Pilar tan humillada. Aquella mujer que siempre gritaba con arrogancia ahora inclinaba la cabeza ante mí. Pero entonces, recordé el día en que firmé los papeles del divorcio. Las palabras que me dijo entonces se clavaron en mí como puñales. «¿No te creerás que eres la única nuera en esta casa?». Y ahora, me suplicaba. Me mordí el labio y con esfuerzo dije con calma: «Suegra, entiendo que lo esté pasando mal, pero ahora todo está fuera de mis manos. La ley está haciendo su trabajo. No puedo hacer nada para revertirlo». Pilar rompió a llorar y se desplomó frente a la puerta, agarrándose a mi ropa. «Valeria, si no te doy pena yo, ten piedad al menos de los niños de nuestra familia. Están durmiendo en la calle, pasando hambre. Por favor, una sola palabra tuya podría cambiarlo todo». La miré y sentí que se me encogía el corazón. No sentía satisfacción, sino culpa. Pero sabía muy bien que si mi corazón se ablandaba de nuevo, toda la verdad quedaría enterrada. Los años de sufrimiento y paciencia que había soportado no habrían servido de nada. Me incliné y, con cuidado, la ayudé a levantarse. «Suegra, váyase, no puedo hacerlo». Me miró fijamente. Una chispa de odio brilló en sus ojos. Luego, soltó mi mano y se dio la vuelta tambaleándose. Cerré la puerta y me apoyé en la pared. Las lágrimas brotaron sin control. No la odiaba tanto como para no poder perdonarla, pero la verdad no me permitía ceder. Aquella noche mi abogado Héctor vino a verme. Traía nuevos documentos de la fiscalía. Su voz era grave. «Valeria, tienes que ser fuerte. La familia de Alejandro está intentando todo tipo de artimañas para eludir la justicia. Incluso están intentando echarte toda la culpa a ti, diciendo que falsificaste las pruebas». Sonreí con amargura. Héctor, era de esperar, pero todos los documentos tienen sellos y firmas claras. «No tengo miedo». Me miró durante un largo rato. En sus ojos se mezclaba la preocupación y la admiración. «Valeria, eres increíble. Nunca pensé que una mujer que parecía tan frágil pudiera ser tan fuerte. Muchas de las mujeres que he conocido habrían elegido vivir en silencio, pero tú eres diferente». Guardé silencio. Sentí una calidez y al mismo tiempo una soledad en mi corazón. Era cierto. Había cambiado. Había llegado tan lejos que ya no podía volver atrás. Al día siguiente, una noticia impactante fue portada. Don Arturo, el presidente, había sido formalmente acusado y detenido por malversación y evasión fiscal. Su imagen, vestido con el uniforme de preso y con aspecto demacrado, en la pantalla del televisor, causó un gran impacto en la sociedad. Alejandro seguía siendo citado a declarar, y su amante, Silvana, desapareció sin dejar rastro. La gente murmuraba que había huido al extranjero, abandonando a Alejandro a su suerte. Al ver aquello, me limité a sentarme en silencio frente a la pantalla. Mi corazón dolía, pero por otro lado, me sentía más ligera. La rueda del destino es impredecible. Aquella noche, Lucas se sentó en silencio a mi lado. El niño me rodeó el hombro con su brazo y susurró: «Mamá, no estés triste. Clara y yo siempre estaremos a tu lado». Lo abracé. Mis lágrimas mojaron su pelo. Con una sola palabra suya, toda la carga de mi corazón pareció aligerarse un poco. Lo supe. Por muy duras que fueran las tormentas del mundo, el abrazo de mis hijos era mi refugio más tranquilo.
Pero en el fondo de mi corazón, sabía que todo aquello aún no había terminado. La familia de Alejandro no se rendiría fácilmente. Pilar y Alejandro podrían estar todavía buscando la manera de vengarse. Y yo tenía que prepararme para una nueva batalla. El camino por delante aún era largo, pero ya estaba preparada. Aquella noche, me senté junto a la ventana. La luz plateada de la luna se derramaba sobre el frío suelo de madera. Una pregunta rondaba mi mente. ¿Podría encontrar la verdadera felicidad para mis dos hijos? ¿O sería una sucesión interminable de enfrentamientos? No lo sabía, pero al menos, una cosa tenía clara. Había salido de la oscuridad, y nunca más volvería a una vida en la que me pisotearan. Después de que el presidente, don Arturo, fuera detenido y acusado formalmente, y los medios de comunicación lo publicaran a bombo y platillo, pensé que la tormenta había terminado. Pero aquello no era más que el comienzo de días oscuros y peligrosos. Sentía claramente que el odio de Pilar se dirigía hacia mí, y sabía que no se detendría en simples insultos. Una tarde, al volver del trabajo y caminar por el pasillo de mi edificio, escuché murmullos. Varios vecinos me señalaban al verme. Oí vagamente. Esa es la nuera de los Montenegro. Por su culpa, dicen que su familia política está arruinada. Se me encogió el corazón, pero no bajé la cabeza y caminé deprisa. Sabía que esta era la infamia que cualquiera en mi situación tendría que soportar, pero me prometí no volver a derrumbarme. Aquella noche Lucas me preguntó, «Mamá, ¿por qué la gente habla mal de ti? Yo sé que no eres una mala persona». Se me hizo un nudo en la garganta. Abracé a mi hijo y lo consolé. A veces, no todo el mundo entiende la verdad de inmediato, pero algún día, todos sabrán que mamá lo hizo para protegeros a vosotros y a la justicia. ¿Confías en mamá, verdad? El niño asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi corazón se apretó aún más. No solo tenía que luchar por mí, sino también por la mirada clara y el futuro de mis hijos. Mientras tanto, Alejandro se iba hundiendo cada día más. Cada vez que aparecía en la puerta de mi casa, su aspecto demacrado y su mirada cansada me daban pena, y al mismo tiempo me enfadaban. Una vez, se quedó en el pasillo, golpeando la puerta desesperadamente. «Valeria, ábreme la puerta. Ya no tengo nada. Silvana se ha ido. La empresa está arruinada, y mis padres no tienen dónde caerse muertos. Por favor, déjame ver al menos a los niños». A través de la mirilla, vi la figura patética del hombre que una vez me había hecho sufrir tanto. Mi corazón latía con fuerza. No podía arrebatarles a mis hijos a su padre, pero tampoco podía perdonarlo fácilmente. Abrí la puerta y dije con voz severa, «Puedes ver a los niños, pero solo delante de mí. Ya no tienes derecho a dar órdenes ni a gritar como antes. Los niños necesitan un padre que les dé amor, no alguien que solo les cause dolor». Alejandro se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban y sus ojos estaban rojos. Por primera vez, pensé que parecía un niño perdido. Ya no era el marido arrogante que estaba en la cima. Por aquel entonces, mi abogado, Héctor, seguía en contacto conmigo, manteniéndome al día de la situación. Una noche, se sentó frente a mí en una pequeña cafetería y dijo con voz tranquila pero preocupada, «Valeria, tienes que tener mucho cuidado. Pilar ha contratado a gente para presionarte. No se sabe de lo que es capaz. He oído que intentan darle la vuelta a la situación acusándote de haber falsificado los documentos». Me quedé helada por un momento. Sabía que Pilar me odiaba, pero no pensé que llegaría a tanto. Miré por la ventana de cristal el ajetreo de los coches y dije con el corazón apesadumbrado, «Héctor, no tengo miedo por mí, pero tengo miedo de que les pase algo a los niños. Si les ocurriera algo, no podría seguir viviendo». Él puso su cálida mano sobre el dorso de la mía y me dijo con una mirada firme, «No te preocupes, no dejaré que eso ocurra. Pero tú también tienes que ser más fuerte. Si sigues el camino de la ley, la verdad te protegerá». Asentí en silencio, recibiendo de él un consuelo silencioso pero firme. Unos días después, tal como había advertido Héctor, recibí una notificación para presentarme ante las autoridades por una denuncia de falsificación de pruebas. Cuando tuve la citación en mis manos, mi corazón se aceleró. No había hecho nada malo, pero la sensación de ser acusada falsamente me confundió. Pensé en cuánto sufrirían los niños si este rumor se extendía. El día de la comparecencia, me vestí con ropa formal y salí con paso tembloroso. Pero al entrar en la sala de interrogatorios y sentarme frente al investigador, recuperé la calma. Presenté todos los documentos originales, los sellos, las firmas y los contratos compulsados. Mi voz era clara. «No he inventado nada. Esta es la verdad. Si me equivoco, asumiré la responsabilidad.
Pero por favor, miren los documentos. No dejen que las mentiras oculten la verdad. La investigación duró varias horas, y al final, la verdad estuvo de mi lado. Las pruebas falsificadas presentadas por la familia de Alejandro pronto mostraron sus fallos. Salí de la comisaría con paso ligero, pero me di cuenta de que esta lucha era más dura de lo que pensaba. Aquella noche, me senté junto a la ventana y observé las luces que se filtraban desde las casas de enfrente. Clara dormía profundamente. Pensé en Pilar y en esa familia que, en la calle, acumulaba resentimiento. Más que satisfacción, sentía tristeza, pero sabía muy bien que si no me mantenía firme, tanto yo como mis hijos seríamos devorados por ellos. Aquella noche, Alejandro volvió a aparecer. Esta vez no suplicaba, sino que estaba lleno de ira. Valeria, ¿piensas acabar con la familia por completo? Eres una mujer cruel. No te perdonaré en la vida. Lo miré. En sus ojos no había ni una lágrima, solo odio. Alejandro, tú mismo elegiste este camino. Yo no he hecho daño a nadie. Solo he hecho que la verdad salga a la luz. Si tienes un poco de conciencia, aunque solo sea por los niños, no alimentes más el odio. Se quedó un momento de pie, luego se dio la vuelta, y en la habitación solo quedó un pesado silencio. Abracé con fuerza a mis dos hijos y susurré. Pase lo que pase, mamá os protegerá. En este mundo, solo nos tenemos los tres. Fuera. El viento de la noche soplaba con fuerza, arrastrando las hojas amarillas de los árboles bajo una luz tenue. Sabía que mi viaje aún no había terminado, pero al menos, ya no era la mujer débil que antes era pisoteada. Me había convertido en una pequeña llama que, aunque temblaba ante el viento, ardía con firmeza en la oscuridad. Después de que me absolvieran de la acusación falsa, pensé que podría respirar un poco. Pero no fue así. Cada día que pasaba, me daba cuenta de que la familia de Alejandro nunca me dejaría en paz. El rencor que sentían hacia mí se había convertido en una llama que había consumido su razón. Lo habían perdido todo, y yo era el blanco perfecto sobre el que volcar toda su amargura. Un fin de semana por la tarde, estaba haciendo la compra en el supermercado con Lucas y Clara. Al salir al aparcamiento, una mujer desconocida se acercó de repente. Su mirada era afilada como un cuchillo. Sin decir palabra, me puso una nota en la mano y se fue a toda prisa. Al abrir la nota, vi unas pocas palabras concisas. Si quieres que tus hijos estén a salvo, no te metas más en los asuntos de los Montenegro. Sentí que el corazón se me paraba. Apreté los puños y un sudor frío me recorrió la espalda. Abracé con fuerza a mis dos hijos. Un miedo indescriptible me invadió. Esa breve amenaza significaba que el asunto había pasado de ser un problema legal a una amenaza para mi seguridad personal. Aquella noche no pude dormir. Sentada junto a la cama, observando a mis dos hijos dormidos, lloré sin cesar. 1000 preguntas surgieron en mi mente. ¿Había sido demasiado imprudente? ¿Estaba poniendo a mis hijos en peligro por mi decisión? Pero pronto, recordé el día en que Alejandro me entregó los papeles del divorcio, la risa burlona de mi suegra, la casa de 1 millón de euros que había comprado para su amante. Sabía que si me echaba atrás ahora, tanto yo como mis hijos viviríamos pisoteados para siempre. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado Héctor. Él vino de inmediato y, al ver mi rostro pálido, me preguntó preocupado, «Valeria, ¿qué pasa?» Le entregué la nota con manos temblorosas. Han empezado a amenazarme directamente. No me importa lo que me pase a mí, pero tengo miedo de que les hagan daño a Lucas y a Clara. Héctor guardó silencio por un momento, y luego dijo con firmeza, «No te preocupes. Lo denunciaré a la policía inmediatamente. No pueden amenazar a la gente impunemente. Pero a partir de ahora, tienes que tener más cuidado. No vayas sola, y si es necesario, te pondré a alguien para que te proteja». La mirada decidida de Héctor me dio un poco de consuelo. En un momento en que todos me habían dado la espalda, él estaba a mi lado sin dudarlo, y se lo agradecía enormemente. Mientras tanto, la situación de la familia de Alejandro era cada vez más miserable. Me enteré de que Pilar y algunos parientes iban de un lado a otro, viviendo de favores. La imagen de las 16 personas viviendo en la calle se difundió por las redes sociales y se convirtió en tema de conversación. Algunos sentían compasión, pero muchos otros se burlaban. Decían que cuando eran ricos, eran arrogantes, y ahora que estaban en la ruina, se darían cuenta de lo cruel que es el mundo. Un día, pasé casualmente por el barrio donde se alojaban. Vi a Alejandro sentado en la acera. Su rostro estaba demacrado, la barba descuidada y la mirada perdida. A su alrededor estaban Pilar y sus sobrinos pequeños, vestidos con ropas raídas. Mi corazón se conmovió y un sentimiento de compasión me invadió. Al fin y al cabo, una vez fueron mi familia, la abuela, los tíos y las tías de mis hijos. Pero al recordar todas las palabras crueles y el desprecio que me habían dedicado,
Me prometí a mí misma que no debía flaquear. Justo en ese momento, Alejandro levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Se levantó de un salto y corrió hacia mí como un loco. «Valeria, ¿estás ahí? Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, nuestra familia no estaría así». Retrocedí y mis manos temblaron. La gente que pasaba se arremolinó por curiosidad. Tenía miedo, pero me esforcé por mantener la calma. «Alejandro, no me eches toda la culpa a mí. Es algo que tú y tu familia habéis provocado. Yo solo he revelado la verdad al mundo». Él gritó con voz ronza. «¿Qué verdad ni qué leches? Tú querías venganza. Querías llevarnos a todos a la tumba. Eres una mujer malvada, Valeria». Lo miré. En sus ojos, que una vez me habían hecho suspirar, ahora solo quedaba un odio ciego. Me di cuenta de que entre nosotros ya no había camino de vuelta. La gente de alrededor sujetó a Alejandro y se lo llevó. Me apresuré a llevarme a mis 2 hijos de allí. Mi corazón seguía latiendo como un loco. Aquella noche, me senté frente al espejo y observé mi propio rostro demacrado. Había llegado demasiado lejos para detenerme. Al mismo tiempo me di cuenta de que esta lucha no era solo un problema legal, sino también una batalla mental. Tenía que enfrentarme a la mirada de la sociedad, a todo tipo de acusaciones falsas y a un odio que no se apagaba. Y lo más importante, tenía que ser un pilar firme para mis 2 hijos pequeños. Unos días después, me dirigí al juzgado para asistir a la primera vista del juicio por la corrupción del Grupo Montenegro. De pie en la sala, vi a un demacrado don Arturo entrar en el banquillo de los acusados. Pilar estaba sentada al fondo de la sala de espectadores, mirándolo con una mezcla de resentimiento y desesperación. Alejandro también estaba allí, pero con el rostro consumido y la cabeza gacha. De pie allí, me invadió un sentimiento complejo. Innumerables años vividos como nuera, innumerables recuerdos pasaron por mi mente, pero ahora solo quedaban ruinas. Cuando el juez leyó el auto de acusación, un pesado silencio se apoderó de la sala. A medida que se enumeraban las cifras manipuladas y las transacciones secretas, era como si una cuchilla se clavara en el honor de una familia que una vez fue orgullosa. Me senté en silencio, escuchando atentamente y apretando las manos. No sentía ni satisfacción ni compasión, simplemente pensaba que este era el resultado inevitable. Al salir del juzgado, Héctor caminaba a mi lado y me preguntó en voz baja: «Valeria, ¿cómo te sientes?». Respiré hondo y miré al cielo gris. «Simplemente me siento más ligera. Aún quedan muchas pruebas por delante, pero al menos la verdad ha salido a la luz. Ya no tengo que vivir en la oscuridad». Él sonrió. Su mirada era amable. «Te lo mereces». Al volver a casa esa noche, abracé a Lucas y a Clara y sentí su calor. Susurré: «Hijos, mamá ha recorrido un camino muy largo. Ahora, no dejaré que nadie vuelva a hacernos daño. Por muy dura que sea la vida a partir de ahora, los 3 lo superaremos juntos». Fuera, empezó a llover. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban el tejado, resonando en la noche oscura. Sabía que esto aún no había terminado, pero al menos sabía que estaba caminando por el camino correcto que había elegido. Después de que terminara la primera vista del juicio, pensé que mi corazón se calmaría un poco. Pero por la noche no podía dormir. El sonido de la lluvia cayendo desde el alero era como si una tormenta siguiera rondándome, susurrando que aún no había terminado. Miré al techo y pensé en los últimos años. La imagen de Alejandro suplicando en la calle, el rostro de Pilar mirándome con odio en el juzgado, todo se mezclaba y me dolía el corazón. A la mañana siguiente, mientras llevaba a Lucas y a Clara al colegio, vi a varios padres reunidos, cuchicheando. Me miraban con una mezcla de compasión y desprecio. Una mujer le susurró a su amiga, pero lo dijo a propósito para que yo la oyera. Era la nuera de una familia rica, y al final dejó a toda su familia política en la calle. ¡Qué mujer tan malvada! Me zumbaron los oídos, pero bajé la cabeza y agarré con fuerza las manos de mis 2 hijos. Y para tranquilizarlos, sonreí. «Venga, mis niños, a clase y a estudiar mucho». Lucas me miró. En sus ojos se veía una madurez impropia de su edad. «Mamá, no estés triste. Yo sé que no eres una mala persona. Confío en ti». Las palabras de mi hijo me emocionaron, pero me tragué las lágrimas y le acaricié suavemente la cabeza. En ese momento, me prometí con más firmeza que no dejaría que todo mi esfuerzo fuera arrastrado por rumores malintencionados. Aquella tarde, Héctor vino a verme. Traía un nuevo dossier de la fiscalía y me dijo: «Valeria, la situación está cambiando más rápido de lo que pensaba. Se ha descubierto un préstamo ilegal adicional a nombre de Alejandro. Cuando todo se aclare, le será difícil evitar la cárcel». Me quedé sin palabras. Odiaba a Alejandro y me sentía traicionada, pero al oír la palabra cárcel mi corazón se derrumbó. Al fin y al cabo, era el padre de Lucas y Clara. Suspiré.
Héctor, si Alejandro va a la cárcel, ¿qué pasará con nuestros hijos? Son demasiado pequeños para entender todo esto. Héctor me miró y dijo lentamente: sé que te preocupas por los niños, pero la verdad debe ser respetada. Solo si Alejandro paga las consecuencias, los niños aprenderán la clara lección de que en este mundo, si cometes un error, siempre hay consecuencias. Me senté en silencio. Sus palabras me atravesaron el corazón como agujas. Sabía que Héctor tenía razón, pero el dolor como madre no se disipaba fácilmente. Unos días después, Alejandro apareció de repente. Esta vez no gritaba ni me culpaba. Tenía un aspecto demacrado y los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Se sentó frente a mí en el pequeño apartamento y dijo con voz ronca: Valeria, sé que me equivoqué. No te pido que me perdones ni que vuelvas conmigo. Solo te pido que digas una palabra en el juicio para que me den una sentencia más leve. No quiero separarme de los niños. Lo miré. Innumerables recuerdos pasaron por mi mente. Los felices días de recién casados, los momentos en que me tomó la mano y me hizo promesas, y la imagen de él entregándome los papeles del divorcio con el rostro frío. Se me encogió el corazón. Respondí lentamente: Alejandro, no tengo derecho a intervenir en la ley. Pero puedo prometerte una cosa. En cualquier situación, no te impediré ver a los niños. Pero tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Él bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Vi cómo el hombre que una vez fue arrogante se derrumbaba ante el destino. Me sentí apenada y, al mismo tiempo, amargada. En cuanto Alejandro se fue, Pilar apareció de repente en la puerta. Me miró fijamente y dijo con una mirada afilada: Valeria, estás satisfecha, ¿verdad? Tu suegro está enfermo, tu marido va a ir a la cárcel. Nuestra familia vive en la calle, y todo por tu culpa. Te juro que no te dejaré en paz. La miré directamente a los ojos y dije con firmeza: Suegra, no me eche toda la culpa a mí. Si quiere a su hijo, aconséjele que admita su error y pague por sus pecados. Yo ya no tengo nada que perder, pero no permitiré que haga daño a mis hijos. Pilar soltó una risa burlona y se dio la vuelta. Su espalda me dejó una vaga sensación de inquietud. Intuí que su odio podría llevarla a cometer actos imprudentes. Tal como temía, unos días después, mientras iba a recoger a los niños, un coche desconocido empezó a seguirme. Mi corazón se aceleró y rápidamente me desvié hacia una zona concurrida para despistarlo. Después de aparcar, abracé con fuerza a Lucas y a Clara. Todo mi cuerpo temblaba. Me di cuenta de que realmente estaba en una línea peligrosa. Aquella noche le conté todo a Héctor. Él frunció el ceño y dijo con firmeza: Valeria, a partir de ahora, no vayas sola a ninguna parte. Pediré a un amigo policía que organice la protección para vosotros tres. Tienes que ser fuerte. No dejes que el miedo te intimide. Asentí. Sentí una mezcla de gratitud y soledad. No quería convertir mi vida en un campo de batalla, pero el destino me había empujado allí, y ahora tenía que luchar hasta el final. Aquella noche, Lucas se despertó y, abrazándome, susurró: Mamá, tengo miedo, pero estaré a tu lado. Mamá, no me abandones. Abracé a mi hijo con fuerza. Las lágrimas corrían sin cesar. No, cariño. Mamá nunca te abandonará. Pase lo que pase, mamá siempre os protegerá a ti y a tu hermana. Fuera, la ciudad seguía iluminada, pero en mi corazón la tormenta no cesaba. Sabía que esto era solo el comienzo de una prueba aún más dura. El camino hacia la justicia no solo estaba lleno de espinas, sino que la oscuridad del odio intentaba devorarme. Pero yo, Valeria, la que una vez fue despreciada, no me derrumbaré. Tenía que levantarme, no solo por mí, sino también por los dos niños pequeños que habían puesto toda su fe en mis brazos. Después de ser seguida por el coche desconocido, viví en un estado constante de ansiedad. Cada vez que llevaba a Clara al colegio, miraba hacia atrás, con el corazón en un puño. Sabía muy bien que no era una preocupación infundada. Con el odio que sentía Pilar, era capaz de cualquier cosa. Una mañana, justo cuando iba a salir de casa, el timbre sonó con estridencia. Al abrir la puerta, encontré un ramo de rosas rojas en el umbral, con una pequeña tarjeta. ¿Cuánto tiempo más podrás sonreír? La letra torcida me atravesó el corazón como un puñal. Se me puso la piel de gallina, cerré la puerta a toda prisa y abracé a mis dos hijos, que estaban desconcertados. Aquella noche, le conté todo a mi abogado Héctor. Él guardó silencio por un momento y luego dijo con firmeza: Valeria, están intentando intimidarte con una guerra psicológica. Pero no tengas miedo. Ya he hablado con la comisaría del distrito para que patrullen por esta zona. Tú sigue con tu vida normal. No les demuestres que estás asustada. Asentí, pero mi corazón seguía temblando. No tenía miedo por mí,
sino por si algún día Lucas y Clara se convertían en su objetivo. Mientras yo luchaba contra el miedo, las noticias sobre la familia de Alejandro seguían circulando. Los medios informaban de su vida en la calle, e incluso publicaron fotos de ellos durmiendo bajo el alero de una tienda por la noche, cubiertos con una fina manta. Algunos transeúntes, compadecidos, les daban pan o agua. Había gente que sentía lástima, pero también muchos que se burlaban, diciendo que era el karma. Una tarde, al pasar por el mercado, vi por casualidad a Pilar vendiendo verduras. Tenía el pelo revuelto, el rostro demacrado, y las manos que una vez lucieron anillos de oro, ahora quemadas por el sol, temblaban. Me detuve en seco. Un sentimiento indescriptible me invadió. Aquella mujer que una vez ni siquiera me consideraba una persona y me hacía arrodillarme, ahora estaba acurrucada en un rincón del mercado, con una mirada desamparada. Más que satisfacción, sentí la amargura de la vida. Ella también me vio. El odio brilló en sus ojos afilados, pero enseguida se convirtió en lágrimas. Murmuró con una voz mezcla de resentimiento y súplica. Por tu culpa. Todo por tu culpa. Si te hubieras callado, nuestra familia no estaría así. Suspiré en silencio y respondí en voz baja. Suegra, si no hubieran hecho nada malo, yo no tendría ninguna prueba que presentar. Tampoco quería ver esta situación, pero el destino, al final, no es más que el resultado de los propios actos. Ella apretó los dientes, giró la cabeza y no dijo nada más. Me fui del mercado con el corazón apesadumbrado. Aunque mi determinación era firme, el sentimiento de culpa seguía pesando en mi corazón. Al día siguiente, Alejandro volvió a mi casa. Tenía un aspecto completamente diferente. Parecía agotado, y recibió el vaso de agua que le ofrecí con ambas manos temblorosas. Su voz estaba quebrada. Valeria, ya no tengo nada. Mi amante me ha dejado. La empresa está arruinada. Mi padre está en el hospital y mi madre sufre en el mercado. Lo sé. Todo es culpa mía. Pero te lo pido, por favor, al menos dales una oportunidad a los niños. Miré a Alejandro. En sus ojos ya no había la arrogancia de antes. Solo quedaba un hombre destrozado. Dije con calma, siempre tendrás la oportunidad de ser el padre de Lucas y Clara. Pero tienes que saber cómo conservar esa oportunidad. Los niños necesitan un padre responsable, no alguien que huye. No te lo impediré, pero tienes que demostrar que te lo mereces. Al oír eso, Alejandro bajó la cabeza. Las lágrimas caían a raudales. Por primera vez en años, vi sus lágrimas sinceras. Por aquel entonces, sentí que el interés de Héctor por mí se había profundizado. Pasaba a menudo por casa, les traía pequeños regalos a Lucas y a Clara, y me insistía en que cuidara mi salud. Una vez, cuando salí a despedirlo, Héctor se detuvo y me miró profundamente a los ojos. Valeria, sé que has sufrido demasiado. No pido nada más. Solo quiero estar a tu lado y protegeros a ti y a los niños. Me sorprendí y mi corazón dio un vuelco. Hacía mucho tiempo que no sentía la calidez de un hombre, pero rápidamente deseché la idea. Aún no estaba preparada y sobre todo los niños eran lo primero. Esbocé una leve sonrisa. Héctor, gracias. Pero ahora mismo lo más importante para mí son Lucas y Clara. No tengo tiempo para pensar en nada más. Él no dijo nada más y asintió. Pero su mirada tierna me conmovió durante toda la noche. Mientras yo luchaba por mantener el equilibrio, la salud de Pilar empeoraba cada vez más. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí la noticia de que se había desmayado en el mercado y la habían llevado al hospital. Me quedé helada. La odiaba, pero seguía siendo mi suegra y la abuela de mis hijos. Un sentimiento de compasión me invadió. Fui al hospital en silencio. Tumbada en una camilla de urgencias, estaba pálida y su respiración era débil. Alejandro, con los ojos enrojecidos, la velaba. Al verme, se levantó y dijo en voz baja: Valeria, gracias por venir. Mi madre está muy mal. Me acerqué a verla. En ese momento, ella abrió débilmente los ojos y me vio. En sus ojos ya no había resentimiento. Solo un cansancio infinito. Con mano temblorosa, me agarró la mano y dijo con dificultad: Valeria, lo siento. Me equivoqué en el pasado. Las lágrimas brotaron sin control. Le apreté la mano y, con la voz quebrada, dije: Suegra, eso ya es pasado. Solo póngase bien y esté al lado de los niños. Ella asintió en silencio, y una lágrima rodó por su mejilla. En ese momento, me di cuenta de que por muy grande que sea el odio, al final se derrite ante la fragilidad humana. Al volver a casa, les conté a los niños que su abuela estaba ingresada. Lucas suspiró y Clara rompió a llorar. Mamá, la abuela no se va a morir, ¿verdad? Tengo miedo. Abracé a mis dos hijos con fuerza y susurré:
No, cariño. La abuela se pondrá bien. Hay que pensar en cosas buenas. La noche se hacía profunda. Miré al cielo oscuro y me sentí invadida por una emoción indescriptible. La vida es como un río revuelto que arrastra a las personas al torbellino del odio y el sufrimiento. Pero en el fondo de mi corazón, creía que solo el amor puede rescatar a todos de la oscuridad. A medida que se acercaba la fecha de la sentencia formal de Alejandro y don Arturo, el ambiente en nuestra casa se volvió pesado como una piedra. Cada noche, observaba a Lucas y a Clara hacer los deberes, y mi corazón se encogía. No sabía cómo explicarles a los niños el juicio que se avecinaba, la cruel verdad que su padre y su abuelo tendrían que afrontar. Temía que se hicieran daño, pero sabía que había cosas que no se pueden ocultar para siempre. La noche antes del juicio, Alejandro me llamó de repente. Su voz temblaba, como si contuviera a duras penas la emoción. Valeria, mañana es el juicio. No espero que vengas, pero quiero ver a los niños por última vez antes de que dicten sentencia. Guardé silencio durante un largo rato. Dentro de mí todavía había muchas heridas, pero al pensar en mis 2 hijos, no podía ser fría. Respondí en voz baja. De acuerdo, llevaré a Lucas y a Clara, pero prométeme que, sea cual sea la sentencia, te mantendrás fuerte y no volverás a decepcionar a los niños. Al otro lado de la línea, oí la voz quebrada de Alejandro. Te lo prometo. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. El caso del Grupo Montenegro, que una vez fue una empresa orgullosa, había atraído la atención de toda la sociedad. Me senté en la última fila con Lucas y Clara. Los 2 niños me agarraban la mano con fuerza y miraban a su alrededor con ojos nerviosos. Cuando Alejandro entró en el banquillo de los acusados, su rostro estaba demacrado. Pero su mirada era extrañamente clara. Nos buscó entre la multitud y, al cruzarse su mirada con la de Lucas y Clara, sus labios temblaron y forzó una sonrisa. Don Arturo, con el pelo completamente cano y el cuerpo encogido, entró caminando lentamente, apoyado en un bastón. Ya no quedaba ni un ápice de su antigua imponencia. Al verlo, sentí lástima y al mismo tiempo pena por una vida que lo había perdido todo por la codicia. Cuando el juez leyó la sentencia, la sala quedó en un silencio sepulcral. Don Arturo fue condenado a 12 años de prisión por malversación y evasión fiscal. Alejandro fue condenado a 7 años por complicidad y fraude financiero. El golpe seco del mazo del juez resonó, seco y pesado. La sala de espectadores se alborotó. Pilar se desmayó en el acto, llorando a gritos. Lucas me apretó la mano con fuerza. Sus ojos estaban rojos. «Mamá, ¿papá va a ir de verdad a la cárcel?» Le apreté la mano aún más fuerte, y con voz esforzadamente tranquila, dije, «Sí, cariño. Así es. Pero papá ha admitido su error con valentía. Eso es lo más importante. Papá se equivocó, pero ha intentado asumir la responsabilidad. Tú también tienes que recordar que esa es una lección importante como persona». Clara rompió a llorar y gritó, «Papá». Ese grito infantil me partió el corazón. Alejandro se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. «Hijos, portaos bien. Papá volverá, os lo prometo». Una lágrima rodó por mi mejilla, pero mi corazón se sentía más ligero. Finalmente, la rueda de la justicia se había detenido en su lugar, y todas las faltas habían recibido su respuesta. Después del juicio, volví a casa con los 2 niños. Por el camino, Lucas dijo de repente, «Mamá, me da pena, papá, pero me das más pena tú. Cuando sea mayor, te protegeré como tú nos has protegido a nosotros». Al ver la mirada fuerte de mi hijo, lloré de emoción y orgullo. Sabía que, aunque lo que había pasado había sido amargo, les había dado a mis hijos la lección más valiosa: vivir con rectitud y no doblegarse ante la injusticia. Después, Pilar se fue a vivir a una pequeña vivienda de alquiler. De vez en cuando, llevaba a los niños a visitarla. Al ver a sus nietos, lloraba a mares, los abrazaba con fuerza y susurraba, «La abuela se equivocó, niños. La abuela se equivocó». Yo me quedaba allí de pie. En mi corazón ya no había tormentas. No podía olvidar lo que había hecho, pero ya no la odiaba. Al verla temblar, demacrada, solo veía a una persona que pagaba el precio de años de arrogancia. Elegí el silencio. Ese fue mi último perdón. Durante todo este tiempo, mi abogado, Héctor, se mantuvo a mi lado. No solo me ayudó legalmente, sino que también fue un pilar emocional. Varias veces sentí que me miraba con ternura, pero no tenía el valor de abrir mi corazón. Tenía miedo de que mi corazón, con tantas heridas, no pudiera soportar otro amor. Pero en el fondo de mi corazón, su paciencia y sinceridad me conmovían. Una noche, mientras despedía a Héctor,
Se detuvo en la puerta y dijo en voz baja: Valeria, tienes derecho a ser feliz. No te presionaré. Solo quiero que sepas que, cuando estés preparada, siempre estaré aquí. Lo miré. Mi corazón temblaba. No respondí, solo asentí en silencio. Pero la sonrisa de alivio que se dibujó en sus labios me decía que el camino que nos esperaba a mí y a mis hijos ya no sería solitario. Aquella noche abracé a Lucas y a Clara y susurré: Hijos, hemos superado la tormenta más fuerte. A partir de ahora será difícil, pero mamá cree que ya está amaneciendo. Fuera, el amanecer despuntaba. Una luz suave se derramaba por la ventana. Por primera vez en años, sentí que mi corazón estaba verdaderamente en paz. Después del juicio, la vida de nuestra pequeña familia de 3 entró gradualmente en una nueva fase. Parecía que todo había terminado, pero las secuelas de la tormenta todavía se sentían en cada aliento. Algunas noches me despertaba sobresaltada. En mis sueños, todavía veía el llanto de Alejandro, la voz resentida de Pilar y la espalda solitaria de don Arturo al salir del juzgado. Me prometí a mí misma que tenía que ser más fuerte. Ahora, yo era el único pilar para Lucas y Clara. Al principio, después de la sentencia, Lucas se volvió más callado. El niño no sonreía mucho, y a menudo se quedaba mirando por la ventana con la mirada perdida. Sabía que en su corazón se mezclaba la compasión por su padre y la pena por su abuelo. Una tarde, mientras yo lavaba los platos, Lucas corrió a abrazarme y rompió a llorar. Mamá, echo mucho de menos a papá. ¿Por qué tiene que estar en la cárcel? ¿Es que ya no me quiere? Me quedé helada. Se me cayó el plato que sostenía. Abracé a mi hijo, le acaricié el pelo revuelto y, con la voz quebrada, dije: Papá te quiere, solo que tiene que asumir la responsabilidad por un error que cometió. Pero su amor por ti nunca cambiará. Cuando seas mayor, entenderás que admitir un error y tratar de corregirlo también es una forma de demostrar amor. Lucas levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era más firme. Esperaré a papá, y estudiaré mucho para que mamá no esté triste. Sonreí entre lágrimas y le di un beso en la frente. Clara también se acercó, se acurrucó en mi regazo y susurró: Mamá, no llores. Nos tienes a mi hermano y a mí. Las palabras inocentes de mis hijos me dolieron y me reconfortaron al mismo tiempo. Tenía que ser varias veces más fuerte. Los niños habían conocido el dolor de la pérdida demasiado pronto. Mientras tanto, Pilar seguía viviendo en su modesta vivienda de alquiler. De vez en cuando, llevaba a los 2 niños a visitarla. Los niños echaban de menos a su abuela, y yo tampoco quería alimentar más el odio. Cada vez que veía a sus nietos, Pilar rompía a llorar y los abrazaba con fuerza, como si fueran a desaparecer. Una vez me miró y dijo con voz ronca: Valeria, no tengo cara para mirarte. Pero gracias por traer a los niños. Son el único aliento que me queda. Asentí en silencio. No la culpé ni la perdoné por completo. Simplemente, si los niños querían a su abuela, quería proteger ese pequeño lazo de sangre. El odio desaparece, pero el amor permanece. Por aquel entonces mi abogado Héctor seguía a nuestro lado. Me ayudó con los trámites de la custodia y me protegió legalmente de los rumores malintencionados. Una vez, Lucas volvió del colegio llorando a mares porque le habían llamado hijo de un delincuente. Se me partía el corazón, pero antes de que pudiera hacer nada, Héctor se encargó de hablar con la dirección del colegio. Los profesores reprendieron severamente a los niños y organizaron una clase especial sobre justicia y derechos humanos. Después de eso, Lucas se volvió más seguro de sí mismo, y ya no agachaba la cabeza como antes. Una tarde, después de terminar todo el trabajo, Héctor se sentó a tomar un té y me miró. Su voz era grave, pero sincera. Valeria, has sufrido demasiado. Ahora necesitas un lugar donde apoyarte. No te presionaré, pero quiero que sepas que me gustaría ser esa persona. Me quedé sin palabras. Mi corazón dio un vuelco. A mis ojos, Héctor era un hombre fuerte, y al mismo tiempo, cálido, totalmente diferente a la frialdad y la traición de Alejandro. Pero tenía miedo de abrir mi corazón. No estaba segura de si mi corazón, lleno de cicatrices, podría soportar otra caída. Esbocé una leve sonrisa y evité su mirada. Héctor, gracias, pero ahora mismo cuidar de mis 2 hijos ya es suficiente para mí. Todavía no puedo pensar en mi propia felicidad. Él no dijo nada más y asintió. Sus ojos estaban llenos de paciencia. Ese silencio me tranquilizó más que cualquier promesa. Mientras mi vida encontraba poco a poco la calma, la opinión pública seguía agitada. Algunos decían que era una mujer fuerte y admirable, pero otros me acusaban de ser una mujer de sangre fría que había arruinado a su familia política.
No podía tapar la boca del mundo. Simplemente me concentré en mi trabajo y en cuidar de mis hijos. Un día, llegó una carta de la cárcel. Era de Alejandro. La letra temblaba, pero era clara. Valeria, sé que no tengo derecho a decirte esto, pero de verdad que me arrepiento. Echo de menos a los niños y las cenas que compartíamos juntos. Si fuera posible, me gustaría volver algún día y empezar de nuevo. Si pudiera cumplir mi papel como padre, aunque fuera desde la distancia, por favor, no dejes que los niños me olviden. Al leer la carta, me quedé sin palabra. Ya no amaba a Alejandro, pero sabía que en su corazón todavía quedaba algo de conciencia. Doblé la carta y no se lo dije a los niños, pero en mi corazón decidí dejar que los niños le escribieran a su padre para no romper el vínculo entre padre e hijos. Aquella noche, les di a Lucas y a Clara papel y bolígrafo y les dije que escribieran lo que quisieran decirle a su padre. Lucas escribió con letra clara: Papá, te echo de menos. Me portaré bien para que no te preocupes. Esperaré el día en que vuelvas. Clara dibujó a 3 personas. Un hombre estaba lejos, y 2 niños corrían hacia su madre. Al ver el dibujo, mis lágrimas cayeron a raudales. Lo supe. Los niños todavía querían a su padre, y yo no podía arrebatarles ese sentimiento. Fuera, el invierno se acercaba, y un viento frío se colaba por las rendijas de la ventana. Abracé a mis 2 hijos y pensé en el camino recorrido. Todo el sabor amargo, el odio, la pérdida, todo parecía ir quedando atrás poco a poco. En mi corazón todavía había muchas heridas, pero un tenue rayo de luz se estaba filtrando. Me susurré a mí misma: Valeria, has llegado hasta aquí. Sigue adelante. Si perseveras y crees firmemente, seguro que amanecerá. Después de recibir la carta de arrepentimiento de Alejandro, mi mente estuvo confusa durante varios días. Durante el día, sonreía a Lucas y a Clara. Trabajaba y hacía las tareas del hogar como de costumbre. Pero por la noche, cuando la habitación se quedaba en silencio, sacaba la carta y la leía una y otra vez. Entonces, mi corazón se hundía. Ya no amaba a Alejandro, pero no podía negar que una parte de los recuerdos de mi vida estaba ligada a él, y sobre todo seguía siendo el padre de mis 2 hijos. Lucas y Clara le escribieron a su padre. El día que eché el sobre en el buzón, los ojos de los niños brillaban de expectación. Me sentía apenada y al mismo tiempo preocupada. Tenía miedo de que los niños se ilusionaran demasiado y se decepcionaran si Alejandro volvía a flaquear o a tomar un mal camino. Pero enseguida pensé que los niños necesitaban a alguien en quien apoyarse, un objeto para albergar el perdón en su corazón. Si rompía ese vínculo, se crearía un vacío en sus corazones. Mientras tanto, Héctor seguía siendo un compañero silencioso. Me ayudaba con los trámites legales. A veces les compraba golosinas a Lucas y a Clara y, con paciencia, le enseñaba a Lucas los problemas de matemáticas difíciles. Una vez, mientras mi hijo se rascaba la cabeza, vi cómo Héctor le explicaba pacientemente, dibujando diagramas. Esa imagen me calentó el corazón de una manera extraña. Clara también le tenía mucho cariño, lo llamaba tío Héctor con su voz inocente y lo seguía a todas partes. Aquella noche, después de ayudar a Lucas con los deberes, Héctor se sentó en el salón y me miró con una mirada tierna. Valeria, has aguantado lo suficiente. No te pido que olvides el pasado de inmediato. Pero no te encierres en ti misma. Deja un espacio en tu corazón para que entre la alegría. Sonreí con ironía y evité su mirada. Mi alegría ahora es solo ver crecer a mis 2 hijos. No me atrevo a desear nada más. Héctor no insistió. Simplemente asintió. Su sonrisa paciente parecía decir: esperaré. Esa calma me confundió. Una parte de mi corazón se tambaleó, pero aún no tenía el valor de admitirlo. Una tarde, mientras recogía a los niños del colegio, un grupo de desconocidos nos cortó el paso de repente. Un hombre de aspecto rudo se acercó y gruñó: «Usted es Valeria, ¿verdad? Por su culpa, la familia Montenegro está arruinada y llena de deudas. Si es lista, ande con cuidado a partir de ahora. No nos obligue a tomar cartas en el asunto». Lucas y Clara, asustados, se aferraron a mí. Me puse pálida, pero me esforcé por mantener la calma. No he hecho nada malo. Si tocan a mis hijos, llamaré a la policía. El hombre soltó una risa burlona y se fue. Me quedé helada, temblando de pies a cabeza. Aquella noche, se lo conté a Héctor, y él frunció el ceño inmediatamente. Lo esperaba. Probablemente sean matones contratados por algunos parientes de los Montenegro. Valeria, a partir de ahora, no vayas sola con los niños. Pondré a alguien de confianza para que os proteja. Se me heló la sangre. Cuando pensaba que todo se había calmado, el odio seguía acechando, esperando una oportunidad para estallar. Una vez más, me di cuenta de que el camino no sería fácil. Una semana después, llegó una respuesta de Alejandro.
En la carta decía que la vida en la cárcel era dura, pero que estaba aprendiendo carpintería y rehabilitándose con esfuerzo. Decía que echaba de menos a los niños, y agradecía repetidamente que no le impidiera el contacto. Al terminar de leer la carta, mi corazón se calmó. No sabía si había cambiado de verdad o si era un arrepentimiento pasajero. Pero, en cualquier caso, la carta alegró a Lucas y a Clara. Presumían de la carta a sus amigos, ilusionados con la esperanza de que su padre se arrepintiera y empezara de nuevo. Al ver a mi hijo, me sentí feliz y preocupada al mismo tiempo, pero sabía que a veces la esperanza es la fuerza que levanta a las personas. Mientras tanto, Pilar se debilitaba cada día más. Una vez, cuando fui a llevarle sopa, la encontré acurrucada junto a la ventana, mirando la lluvia caer fuera. Se dio la vuelta y dijo con voz quebrada: «Valeria, creo que no me queda mucho tiempo de vida. Te pido un favor. Más adelante no dejes que los niños rompan el vínculo con su padre. He cometido muchos errores, pero de verdad que quiero a mis nietos. Por favor, protege el último lazo de sangre que queda». Guardé silencio durante un largo rato y luego asentí en silencio. Sabía que esas palabras, que sonaban a testamento, salían de su corazón. Quizás finalmente se había dado cuenta de que el poder, el dinero y la arrogancia no significan nada ante la desintegración de una familia. Aquella noche no pude dormir. Mirando a mis dos hijos dormidos, mi mente estaba confusa. Alejandro en la cárcel, una Pilar debilitada y Héctor, que me protegía en silencio. La vida parecía haberme puesto en una encrucijada de 3 caminos. Uno era el pesado pasado, otro el presente donde germinaba la esperanza, y el otro un futuro envuelto en niebla. Me pregunté a mí misma: ¿tendría el valor de volver a abrir mi corazón? ¿Debería darle una oportunidad a alguien que había esperado con tanta paciencia como Héctor? ¿O debería dedicar este corazón por completo a mis hijos y pasar el resto de mi vida en silencio? Aún no tenía la respuesta, pero sabía que el tiempo me obligaría a elegir. A altas horas de la noche, recibí una llamada de Héctor. Su voz era tranquila y cálida. «Valeria, ¿has dormido?» Estaba preocupado. Dudé y luego respondí en voz baja: «Estoy bien. Solo que hay tantas cosas que me dan miedo». Guardó silencio por un momento y luego dijo: «Está bien tener miedo. Pero recuerda que no tienes que tener miedo sola. Me tienes a mí. Y a los niños. No estás sola». Sostuve el teléfono y lloré. Quizás por primera vez en años, creí de verdad en las palabras «no estás sola». Fuera, amanecía. Me senté junto a la ventana y escuché el largo suspiro de la noche. Un extraño sentimiento surgió en mi corazón, triste y cálido al mismo tiempo, como si una nueva puerta se estuviera abriendo. Me prometí a mí misma que quizás algún día tendría el valor de atravesar esa puerta y recibir un nuevo amanecer para mí y mis hijos. Con el paso del tiempo, la vida de nuestra pequeña familia de 3 fue encontrando poco a poco la estabilidad. Me concentré en mi trabajo, conseguí varios contratos nuevos y pude criar mejor a mis 2 hijos. Lucas se dedicó a los estudios y Clara, aunque seguía siendo inocente, a veces echaba de menos a su padre y se entristecía. Sabía que las heridas en el corazón de los niños no sanarían fácilmente, pero me esforcé por llenar ese vacío con amor. Mientras tanto, la salud de Pilar empeoraba cada día más. Una tarde, recibí una llamada del médico. Su voz era solemne: «Señora Valeria, el estado de su suegra es crítico. Es necesario que la familia esté a su lado. Sería conveniente que se prepararan para lo peor». Me quedé helada. La odiaba, pero la noticia me partió el corazón. Llamé a Lucas y a Clara y los llevé al hospital esa noche. Pilar yacía en la cama del hospital. Su rostro estaba demacrado y sus ojos, entrecerrados. Al oír a Clara llamar la abuela, abrió los ojos. En ese momento, su mirada brilló y extendió una mano temblorosa para agarrarla de su nieta. «Has venido. Te echaba de menos». Lucas la abrazó. Sus ojos estaban rojos. «Abuela, no nos dejes». Me quedé a su lado con lágrimas en los ojos. Pilar me miró. Sus labios temblaron y dijo con voz ronca: «Valeria, me equivoqué. Fui demasiado cruel y dura. Lo siento». Me quedé sin palabras. Durante todos estos años había anhelado una disculpa así, pero nunca soñé que la escucharía en su lecho de muerte. Le agarré la mano y, con la voz quebrada, dije: «Suegra, ya no la odio. Simplemente vayas en paz y que los niños recuerden solo el amor que les tenía». Una lágrima de sus ojos cayó sobre la almohada. Sus labios se movieron. «Gracias, Valeria. Eres mucho más generosa de lo que pensaba. Por favor, cuida de Alejandro y de los niños por mí». Asentí. Mi corazón se encogió. Cerró los ojos y su respiración se fue debilitando. Aquella noche, falleció en silencio, en los brazos de su hijo y sus nietos.
como la última hoja del otoño que cae. El funeral de Pilar fue sencillo. Ayudé con toda mi dedicación en el funeral, ya no por un sentido de responsabilidad como nuera, sino porque quería enseñarles a Lucas y a Clara que, en cualquier situación, debían ser respetuosos. Alejandro recibió un permiso especial de un día para asistir al funeral de su madre. Al verlo aparecer, demacrado y con los ojos enrojecidos, sentí una punzada de dolor. Se arrodilló ante el retrato y lloró a mares. Madre, por culpa de este hijo ingrato, ha sufrido toda la vida. La pequeña sala del funeral se llenó de llanto. Yo, por detrás, rodeé los hombros de Lucas. Mi corazón estaba apesadumbrado. Por muy cruel que hubiera sido conmigo, cuando cerró los ojos, solo quedaban 2 palabras: familia. Después del funeral, Alejandro fue trasladado de nuevo a la cárcel. Antes de irse, me miró con una expresión de dolor. Valeria, gracias por cuidar de mi madre. Sé que eres más generosa que nadie. Yo también me rehabilitaré con esfuerzo, y algún día volveré y empezaré de nuevo. Asentí en silencio. No dije nada más. Ya no amaba a Alejandro, pero sabía que su arrepentimiento era lo más importante para los 2 niños. Después de la muerte de Pilar, la vida se volvió un poco más tranquila. Llevé a los 2 niños a su tumba, les enseñé a encender incienso y a inclinarse. Después de estar un buen rato de pie, Lucas dijo en voz baja: «Mamá, ahora lo entiendo. No hay que guardar rencor, ¿verdad?» Sonreí y le acaricié la cabeza. Así es, Lucas. El odio solo hace que las personas sufran más. El perdón no es porque la otra persona se lo merezca, sino para dar paz a nuestro propio corazón. Clara, con inocencia, añadió: «Yo también he perdonado a la abuela. Solo tiene que seguir viéndonos desde el cielo, sabiendo que la queremos». Las palabras de los niños me emocionaron. Quizás fueron ellos los que me sacaron de una larga oscuridad. Mientras tanto, Héctor seguía a nuestro lado, incondicional. Incluso después del funeral, pasaba a menudo por casa para ayudarme a organizar papeles y se llevaba a los niños de paseo para que yo pudiera descansar. Una tarde, al atardecer, estábamos sentados uno al lado del otro en un parque. Me miró y dijo con voz tranquila: «Valeria, ya has pasado por casi todo lo amargo. Creo que es hora de que vivas un poco para ti. ¿Tienes el valor de hacerlo?» Guardé silencio. Mi mente estaba confusa. Todavía no podía ponerle nombre a mis sentimientos por él, pero sabía claramente que la presencia de Héctor se había convertido en una parte importante de la vida de mis hijos y de la mía. No hacía promesas lejanas, simplemente lo demostraba con hechos, y eso era precisamente lo que me daba confianza. De repente, Clara corrió, agarró la mano de Héctor y sonrió con inocencia. «Tío Héctor, no te vayas lejos. Quiero que sigas jugando conmigo». Los ojos de Héctor se iluminaron. Le acarició la cabeza y luego me miró. En esa mirada vi un rayo de esperanza, una promesa suave. Mi corazón dio un vuelco, pero me limité a sonreír y no respondí. Aquella noche, después de que Lucas se durmiera, me senté junto a la ventana y pensé en todo. Recordé la imagen de Pilar agarrándome la mano y pidiéndome perdón en su lecho de muerte, el rostro de Alejandro llorando ante el retrato de su madre y la mirada tierna y paciente de Héctor. Me pregunté a mí misma: ¿quizás había llegado el momento de salir de las sombras del pasado y aceptar un nuevo futuro? Pero el miedo seguía ahí. Aún no sabía qué camino elegir, pero sabía que el viaje de mis hijos y el mío aún no había terminado. Creía que, aunque la vida todavía me depararía muchas pruebas, ahora tenía la fuerza para superarlas todas. Fuera, el otoño se acercaba y un viento suave soplaba por las rendijas de la ventana. Cerré los ojos y me susurré a mí misma: «Valeria, ten valor. Es hora de vivir para ti, para tus hijos y para las personas que te quieren de verdad». Después del funeral de Pilar, pensé que todas las tormentas se habían calmado. Pero la vida nunca es tan tranquila como uno desearía. Los murmullos del mundo no cesaban. Algunos me compadecían y me elogiaban como una mujer fuerte, pero otros me criticaban. Esa mujer, al final, no es más que una mujer malvada que arruinó a su familia política. Esos murmullos también llegaron a oídos de Lucas. Un día, al volver del colegio, me preguntó con cara triste: «Mamá, ¿la gente te odia? ¿Dicen que por tu culpa papá y el abuelo están en la cárcel?» Me quedé helada. Se me encogió el corazón. Abracé a mi hijo y dije lentamente: «Lucas, mamá no ha hecho nada malo. Mamá solo ha dicho la verdad. Si papá y el abuelo se equivocaron, es su responsabilidad. Mamá solo quería que tú y tu hermana vivierais en un mundo justo. Otros pueden no entenderlo, pero mamá confía en que algún día tú me entenderás». Lucas asintió, pero sabía que en su corazón todavía quedaban dudas sin resolver. Solo podía esperar pacientemente a que el tiempo diera las respuestas.
Durante todo este tiempo, Héctor siempre estuvo a mi lado. Me ayudó a luchar contra las calumnias y en varias ocasiones se reunió con la profesora de Lucas para animar al niño. Sentí que su apoyo paciente y silencioso se estaba convirtiendo en un pilar firme que nunca había sentido en mi anterior matrimonio. Una tarde, Héctor nos llevó a los tres al parque. Al ver a Clara agarrada de su mano, riendo a carcajadas, pensé en la palabra familia. Me emocioné. Pero justo en ese momento, una mujer desconocida se acercó de repente. Su mirada era afilada como un cuchillo. «Héctor, ¿qué haces aquí? ¿Me has dejado por esta mujer?» Me quedé sin palabras. La mujer parecía tener poco más de 30 años. Vestía con elegancia y tenía una expresión dura. El rostro de Héctor se endureció. Rápidamente me agarró la mano para que retrocediera y dijo con voz severa: «Raquel, no hagas esto aquí. Lo nuestro ya se acabó. No insultes a Valeria». La mujer, llamada Raquel, soltó una risa burlona y me miró con desprecio. «Vaya, qué mujer. Apenas se divorcia de su marido y ya se aferra a otro hombre. ¿Crees que este hombre podrá soportar tu escandaloso pasado?» Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. No supe cómo reaccionar y me quedé paralizada. Lucas, asustado, me tiró de la mano. Héctor se dirigió a Raquel con firmeza. «Raquel, basta ya. Te dije claramente que nuestros sentimientos se habían acabado. No involucres a otras personas. Valeria no es una persona que merezca ser insultada así». Raquel se dio la vuelta, pero antes de irse, añadió una última frase: «Te arrepentirás, Héctor». Me senté en un banco, aturdida. Una tormenta se desató en mi interior. Héctor me miró con preocupación. «Valeria, no te preocupes. Raquel es una vieja amiga. Tuvimos algo en el pasado, pero se acabó hace mucho tiempo». Asentí en silencio y forcé una sonrisa, pero mi mente estaba confusa. No había hecho nada malo, pero temía la boca del mundo. Tenía miedo de que algún día Lucas y Clara volvieran a escuchar las maliciosas palabras de que su madre es una mujer que roba a los hombres de otras. Aquella noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. Recordaba la mirada firme de Héctor y su voz protegiéndome, pero el frío chantaje de Raquel tampoco se me olvidaba. Sabía que si daba un paso más, no solo yo, sino también mis hijos, nos veríamos envueltos en una nueva prueba. A la mañana siguiente, Héctor vino a recoger a Lucas. Al ver mis ojos rojos, me preguntó en voz baja: «¿Has llorado toda la noche?» Forcé una sonrisa y dije: «Solo estoy preocupada. Tengo miedo de que los niños se hagan daño, de que la gente murmure». Él me puso la mano en el hombro y dijo con voz tranquila: «Valeria, si sigues viviendo con miedo, nunca serás feliz. La boca del mundo nunca se callará. Lo importante es cómo vivimos nosotros. No temo a la opinión pública, solo temo que tú no confíes en mí». Esa palabra me llegó al corazón. Guardé silencio, pero mi corazón temblaba en silencio. Quizás era el primer hombre que me miraba con tanta sinceridad. Mientras tanto, Alejandro, desde la cárcel, seguía enviando cartas. Esta vez, la carta era diferente. Decía que participaba en un programa de alfabetización en la cárcel y que también hacía voluntariado cuidando a los reclusos ancianos. Escribió: «Valeria, no espero tu perdón. Solo espero que algún día los niños se sientan orgullosos de que su padre fue una persona que supo arrepentirse. Si es posible, dame la oportunidad de demostrar que he cambiado». Al leer la carta me sentí invadida por emociones complejas. No sabía si Alejandro había cambiado de verdad o si era un arrepentimiento pasajero, pero decidí enseñarle la carta a Lucas. El niño, después de leerla, sonrió con los ojos brillantes. «Mamá, parece que papá se está esforzando de verdad». Asentí y le acaricié la cabeza. «Sí, Lucas. Al fin y al cabo es tu padre. No pierdas esa fe». Al ver la alegría en el rostro de mi hijo, me di cuenta de que a veces el perdón es necesario, no para salvar a otros, sino para la paz de nuestro propio corazón. Pero el asunto con Raquel no terminó ahí. Una tarde, recibí un sobre con fotos en casa. Dentro había fotos mías y de Héctor jugando con los dos niños, junto con una nota escrita con letra torcida: «Qué familia tan feliz. No creas que seguirás tan tranquila». Sostuve el fajo de fotos, temblando. La ansiedad me invadió. No tenía miedo por mí, sino por si Lucas y Clara se veían envueltos en el torbellino del odio. Llamé inmediatamente a Héctor. Él vino de inmediato y al ver las fotos, su rostro se endureció. «Es Raquel, no te preocupes. Me encargaré de esto. No dejaré que nadie os haga daño ni a ti ni a los niños». Miré sus ojos decididos. Una pequeña fe brotó en mi corazón. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que mi camino no sería fácil. El pasado aún no estaba cerrado y el presente presentaba nuevas pruebas. Tenía que ser realmente fuerte para proteger la paz de mis hijos.
Aquella noche, abracé a Lucas y a Clara y susurré: hijos, pase lo que pase en el mundo, mamá está aquí. Mamá os protegerá. Somos una familia, y la familia nunca se abandona. La luz de la luna se derramaba por la ventana, iluminando la imagen de los tres abrazados. Cerré los ojos en silencio. Mi corazón estaba preocupado, pero decidido. Quizás se acercaba una nueva prueba, pero esta vez ya no estaba sola. Tenía a mis hijos y a un hombre que estaría de mi lado. Después de recibir las fotos y la carta de amenaza, pasé varias noches en vela. El sonido de un coche parando frente a la puerta o un golpe repentino en la puerta me hacía dar un vuelco el corazón. No tenía miedo por mí, sino por si esas acciones irracionales y maliciosas pudieran dañar a Lucas y a Clara. Una tarde, después del trabajo, recibí una llamada de la profesora de Lucas. Señora Valeria, hoy Lucas ha sido objeto de burlas por parte de sus compañeros. Dicen que su padre está en la cárcel y que su madre sale con otro hombre. Lucas ha reaccionado muy mal y casi se pelea. Sería conveniente que hablara con él. Sostuve el teléfono y sentí un dolor desgarrador. Cuando fui a recogerlo, Lucas tenía los ojos rojos y apretaba con fuerza la mochila. Le agarré el hombro en silencio. Cuéntale a mamá lo que sea. No lo escondas. El niño rompió a llorar. Mamá, te quiero mucho. Pero ¿por qué la gente sigue hablando mal de ti? Dicen que dejaste a papá por el tío Héctor. No lo soporto. Abracé a mi hijo con fuerza. Mis ojos se humedecieron. Lucas, siento que hayas tenido que oír eso, pero recuerda, la verdad no es esa. Mamá no ha abandonado a nadie, solo que algunas personas mienten a propósito. Tienes que confiar en mamá. Mi hijo asintió, pero en su mirada todavía había confusión. Sabía que esta herida en su corazón tardaría en sanar. Aquella noche, Héctor vino a vernos. Al verlo, Lucas bajó la cabeza y no dijo nada. Héctor se acercó en silencio. Se sentó al lado de mi hijo y dijo con voz tranquila: Lucas, sé que estás triste, pero el tío nunca querría hacerle daño a tu madre. Solo quiero ayudaros y protegeros a los tres. No puedo reemplazar a tu padre, solo quiero ser vuestro amigo. Lucas levantó la cabeza y lo miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Lo prometes de verdad? Héctor asintió con firmeza. Te lo prometo. En ese momento vi cómo la mirada de Lucas se suavizaba. Aunque no había abierto completamente su corazón, agradecí en secreto que Héctor se hubiera acercado al corazón de mi hijo con sinceridad, no con promesas vacías. Pero todo no terminó ahí. Una noche, justo cuando acababa de acostar a Clara, el timbre sonó con estridencia. Al abrir la puerta, vi a Raquel. Su rostro era frío y sostenía un fajo de documentos. Señora Valeria, ¿de verdad cree que se lo merece? Este es el contrato de inversión que Héctor firmó conmigo en el pasado. Éramos socios y también amantes. ¿Cree que una mujer como usted puede aferrarse a un hombre de éxito como él? Me quedé helada, pero me esforcé por mantener la calma. Señora Raquel, su relación con Héctor es pasado. No tengo intención de discutir. Solo quiero criar a mis hijos en paz. Raquel soltó una risa burlona. En paz. Qué ingenua. Una mujer que arruinó a su familia política nunca podrá vivir en paz. Le haré probar esa medicina. Después de decir eso, se dio la vuelta y el fajo de documentos cayó al suelo. Lo recogí. Eran solo unos viejos contratos de negocios, no probaban nada. Pero su amenaza, como una piedra arrojada a un lago tranquilo, causó ondas en mi corazón. Aquella noche le conté todo a Héctor. Después de escucharme, me agarró la mano con fuerza y dijo con firmeza: Valeria, no te preocupes. Raquel solo intenta separarnos. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Lo resolveré de forma definitiva. Confía en mí. Miré profundamente sus ojos. Sentí una sinceridad sin una pizca de mentira. Mi corazón se aligeró un poco. Al día siguiente, Héctor se reunió personalmente con Raquel. No sabía de qué hablaron, pero cuando vino a casa por la tarde, su rostro parecía un poco cansado. Se sentó y dijo lentamente: Valeria, le he dicho claramente a Raquel que no quiero estar atado al pasado, pero sé que no se rendirá fácilmente. Tú y los niños tenéis que tener más cuidado. Asentí en silencio. Sentí una mezcla de emociones indescriptibles. Por un lado tenía miedo, pero por otro, me conmovía su firmeza. En el fondo de mi corazón, sabía que no solo nos protegía por un sentido de responsabilidad, sino por un sentimiento genuino. Durante los días siguientes, para no derrumbarme, me concentré más en mi trabajo. Lucas recuperó poco a poco la calma y Clara seguía sonriendo con inocencia. Sabía que si yo era fuerte, los niños también estarían tranquilos. Una noche,
Mientras los tres estudiábamos, vino Héctor. Traía una pequeña caja. Clara, emocionada, abrió la caja y encontró libros nuevos. Él les acarició la cabeza y sonrió con ternura. Un regalo para vosotros dos. Estudiad mucho para que mamá no se preocupe. Al ver esa escena, se me humedecieron los ojos. Quizás por primera vez en mucho tiempo, sentí de nuevo el calor de una familia en esta casa, una mezcla de las risas de los niños y la calidez de un hombre. A altas horas de la noche, mientras despedía a Héctor, me agarró la mano en silencio. Su mirada era tierna y al mismo tiempo, firme. Valeria, sé que todavía te preocupas y temes la mirada del mundo, pero recuerda que la felicidad de tus hijos y la tuya es lo más importante. No dejes que otros decidan tu vida. Me quedé sin palabras. Mi corazón latía con fuerza. Ante esa mirada, todo el miedo y la preocupación parecían derretirse. No respondí, solo asentí en silencio. Pero en mi corazón, una pequeña puerta se abría lentamente, dejando entrar un nuevo rayo de luz. Fuera, la noche era tranquila. Volví, y viendo a mis dos hijos dormidos, susurré. Quizás de verdad está amaneciendo. El final de aquellos días tormentosos transcurrió entre la tensión y la esperanza. Después de la amenaza de Raquel, sabía que el pasado de Héctor no se cerraría fácilmente. Pero, sorprendentemente, él no huyó ni se excusó. Eligió enfrentarlo de frente. Una tarde Héctor me citó en una pequeña cafetería junto a un lago. Había llegado temprano y me esperaba en silencio. Cuando entré, se levantó y me miró con una expresión preocupada pero firme. Valeria, hoy quiero contártelo todo para que no dudes más. Raquel fue parte de mi vida, pero todo se acabó hace mucho tiempo. No me arrepiento de ese pasado, pero estoy seguro de que quiero que mi presente y mi futuro sean contigo y con los niños. Si todavía temes la mirada del mundo, si crees que no tengo suficiente paciencia, esperaré más. Pero por favor, no dudes de mis sentimientos. Me quedé sin palabras. En años, ningún hombre me había hablado con tanta firmeza. Las viejas heridas de mi corazón sanaban, y un sentimiento de calma inusual ocupó su lugar. Respondí en voz baja, con la voz temblorosa. Héctor, no es de tus sentimientos de lo que tengo miedo. Tengo miedo de que los niños vuelvan a sufrir. No puedo permitir que crezcan entre señalamientos y críticas. Él me agarró la mano. Sus ojos brillaron. Valeria, confía en mí. La gente puede decir lo que quiera. Pero si vivimos con rectitud, el tiempo lo demostrará todo. No dejaré que nadie os haga daño ni a ti ni a los niños. Esa palabra me conmovió. Al final de todas las pruebas, por primera vez, quise creer de verdad y apoyarme en alguien. Mientras tanto, Alejandro seguía enviando cartas desde la cárcel. En la carta que envió a finales de año, decía que había sido seleccionado como recluso modelo y que podría obtener una reducción de condena. Escribió: Valeria, no espero que me esperes, ni pido nada para mí. Solo deseo que los niños estén sanos y estudien bien. Si es posible, déjame verlos crecer, aunque sea desde lejos. Al terminar de leer la carta, mi corazón se calmó. No sabía si Alejandro había cambiado de verdad, pero al menos ya no era el hombre arrogante de antes. Le enseñé la carta a Lucas. El niño, después de leerla, dijo con una mirada más firme: Mamá, estudiaré mucho para no decepcionar a papá. Pero prometo que no cometeré los mismos errores que él. Abracé a mi hijo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Toda la pérdida y el dolor se habían convertido finalmente en una lección viva para mis hijos. Cuando todo parecía calmarse poco a poco, Raquel apareció por última vez. Vino a nuestra casa, y con los ojos enrojecidos e inyectados en sangre, dijo con malicia: Señora Valeria, le advierto. Si no se aleja de Héctor, publicaré todas las fotos y cartas antiguas en Internet. A ver si entonces puede seguir caminando con la cabeza alta. Ya no temblé como antes. La miré con calma y dije lentamente: Señora Raquel, ¿qué gana con eso? Cuanto más lo haga, más demostrará que todavía no ha superado el pasado. Yo no le he quitado nada. Héctor eligió por sí mismo. Si quiere retenerlo, hágalo con amor, no con odio. Raquel se quedó helada. Su mirada estaba perdida. En ese momento, no vi en ella dureza, sino una soledad extrema. Sonrió con amargura, se dio la vuelta y se fue. Desde entonces, desapareció por completo de la vida de Héctor y de la mía. Una mañana de primavera, Héctor nos llevó a mí y a los dos niños de excursión al campo. Lucas corría de un lado para otro, Clara reía a carcajadas, y yo, sentada en la hierba, respiraba a pleno pulmón la brisa primaveral. Héctor se sentó a mi lado y dijo en voz baja: Valeria,
No tienes que responder ahora, pero espero que algún día me permitas llamar a esto familia. Miré su mirada sincera. Las lágrimas brotaron sin control. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sin decir nada, asentí muy suavemente. Desde lejos, Lucas corrió gritando: «Mamá, tío Héctor, haceos una foto. Quiero recordar este momento». Nos sentamos juntos. Los tres, junto a Héctor, bajo el deslumbrante sol de la mañana. Creí que, aunque el camino por delante todavía sería largo y lleno de pruebas, había encontrado mi verdadero refugio. Aquella noche, después de que Lucas y Clara se durmieran, escribí en mi diario. Me escribí a mí misma: «Valeria, has superado los días más oscuros. Firmaste los papeles del divorcio con manos temblorosas y viste cómo se derrumbaba tu familia política. Te enfrentaste al odio, soportaste las críticas del mundo y luchaste contra tu propio corazón, pero te mantuviste firme. Ahora, has aprendido a perdonar, has aprendido a abrir tu corazón y, lo más importante, has recuperado la fe en la vida». Cerré el diario. Mi corazón estaba extrañamente en paz. Fuera, la suave luz de la luna lo iluminaba todo. Sabía que mañana, y los días siguientes, ya no caminaría sola. Tenía a Lucas, a Clara y a un hombre al que de verdad podía llamar compañero de vida. La vida me había quitado mucho, pero me había devuelto lo más valioso: la fortaleza y la fe. Y creí que el amanecer, por fin, había llegado para nuestra nueva familia.